Bueno, buenas tardes, mi nombre es Patricio Orán, soy neurólogo de FLENI, de la sección neuromuscular. Yo soy Bruno D'Ambrosi, también soy neurólogo, trabajo con Patricio en el mismo sector. Y bueno, la idea de hoy es dar una charla acerca de la esclerosis lateral amiotrófica y el abordaje que estamos teniendo multidisciplinario en la clínica de la institución. Bueno, inicialmente vamos a dar un pequeño pantallazo de la esclerosis lateral amiotrófica en general, una discusión un poco de los síntomas, de las causas, de los tratamientos que hay disponibles. Y bueno, después mi compañero Bruno va a hablar específicamente de cómo está compuesto el servicio y qué cosas estamos ofreciendo. Y bueno, si después nos quieren hacer preguntas acerca de qué vamos a hacer o cómo nos podemos ayudar, no tenemos problema. Bueno, primero vamos a empezar por lo básico, que la esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, como se llama por sus siglas, ¿qué es? Primero, es una enfermedad que se conoce desde hace mucho tiempo, ya desde fines del siglo XIX, pero se sabe que es una enfermedad neurodegenerativa, en donde lo que está principalmente afectado son las neuronas motoras. Las neuronas motoras que van desde el cerebro, como ven en este dibujo, hasta la médula espinal, y la que va desde la médula espinal hasta los músculos. Si bien hay afectación de otras neuronas, pero estas son las que están principalmente afectadas. ¿Por qué se produce? La verdad que no sabemos actualmente por qué se produce la enfermedad. Hay muchas teorías, daño inflamatorio, excitotoxicidad y muchas otras cosas que van por fuera de nuestra charla y son muy médicas, y la verdad que los médicos no las sabemos muy bien, son hipótesis, entonces no está nada comprobado cuál sea la causa de la enfermedad. Hay también supuestos que puede haber tóxicos asociados, pero la verdad que nunca se probó que están asociados, y nosotros siempre los buscamos, si hay algún tipo de actividad física, algo que, ¿por qué me tocó a mí esta enfermedad? Pero la verdad que nunca, por ahora no hay nada probado. ¿A quiénes afecta esta enfermedad? La edad media de comienzo es entre los 58 y los 63 años, pero hay rangos de edades muy variables. Se sabe que a mayor edad hay mayor prevalencia, o hay más enfermos con esclerosis lateral amiotrófica, pero se puede dar también en pacientes jóvenes, aunque es más raro a partir de la adolescencia, de los 20 años. Hay casos, pero son infrecuentes. La mayoría son en personas mayores. La mayoría de los casos son esporádicos, o sea, esporádicos quiere decir que no tienen antecedentes familiares, no hay otro familiar que le transmitió la enfermedad, o por lo menos no en forma conocida. Ningún otro familiar tuvo la enfermedad que le llegó a dar síntomas. Si tuvo alguna predisposición genética, bueno, eso no lo sabemos, y hay muchos estudios actualmente que se están realizando para buscar esas cosas, pero la gran mayoría, cerca del 90% de los casos, son esporádicos, o sea, no hay un antecedente familiar, y no quiere decir que el paciente que tiene la va a transmitir a la generación subsiguiente. Sin embargo, entre un 5 y un 10% de los casos sí son familiares, y eso por lo general ya se conocen, se sabe que los padres, los abuelos, a veces es medio difícil de rastrear porque o no se conoce bien la enfermedad, o el familiar murió joven por otra causa, una coronaria, o ya estaba muy grande, entonces no se llegó a un diagnóstico claro, pero bueno, la mayoría de los casos cuando son familiares son claramente y se conocen. ¿Cuáles son los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica? Los síntomas son muy variables y van a variar de acuerdo al tipo de motoneuronal que está afectada, como dijimos, esa que va del cerebro hasta la médula espinal, o la que va de la médula espinal hasta el músculo. Y después también va a depender de qué segmentos están afectados. Acá es un esquema simplemente que ven el cerebro, donde salen los pares craneales, que son los que dan el movimiento a toda la musculatura de la boca, de la cara, dan la posibilidad de tragar. Después está un segmento cervical, que va a dar la fuerza a los brazos, y también va a dar la fuerza al diafragma, que es el que va a producir la respiración. Segmentos dorsales, que van a dar a los músculos, sobre todo de la espalda, que no son los que tienen mayor síntomas, no son los que más molestan, digamos, en la enfermedad. Y un segmento lumbosacro, que es este de acá abajo, que va a dar la fuerza de las piernas. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son los síntomas dependiendo que se afecte la motoneurona superior o inferior? El síntoma preponderante de la enfermedad, como afecta a las neuronas motoras, es la debilidad. La debilidad puede ser de los miembros, o sea, de los brazos o de las piernas, o de la cara. Y si afecta a la cara y los músculos, otros músculos que participan en la deglución, por ejemplo, puede dar distintos síntomas. Entonces, si se afecta a la motoneurona superior, va a dar debilidad, puede dar espasticidad, que lo que se caracteriza es, la espasticidad es una rigidez
muy importante de los brazos o de las piernas, que muchas veces, aunque la debilidad no sea tan marcada, puede generar trastornos en la marcha. Caminan una marcha tipo robot porque tienen las piernas muy duras, o dificultad para mover los brazos porque se ponen muy duros. Otra manifestación similar por esta rigidez que tiene son los calambres, que hay veces que pueden ser muy molestos y dolorosos, sobre todo a la noche. Y otro síntoma importante a destacar es el afecto pseudovulvar, que es una palabra muy difícil, pero que muchas veces los pacientes lo presentan, si bien no es lo más frecuente, que son cambios del estado de ánimo, por ejemplo, llanto o risa inmotivada o exagerada, o ante un estímulo contrario. Por ejemplo, alguien estando en una situación triste se pone a reír a carcajadas, o estando contento llora sin parar, o empieza a reír y no puede parar. Por lo general esos son síntomas, hay veces que son muy invalidantes porque en la interacción social del paciente no puede estar en un lugar donde la gente está triste o en alguna situación riéndose. Es importante conocerlos, estos síntomas, para saber que el paciente no es que está a veces triste o llora, o sino es simplemente que no lo puede controlar y es parte de la enfermedad, y también tiene algún tipo de tratamiento. Y la disartria es la dificultad para hablar, que la dificultad para hablar puede ser, si se afecta esta motoneurona superior que dijimos, puede ser que sea una habla lenta, como pausada, que salen las palabras muy de a poco. Por otro lado, si afecta la motoneurona inferior, ¿qué vamos a ver? Esto es lo más característico, es la debilidad, sobre todo debilidad de un brazo, una pierna. La progresión de la enfermedad suele ser que, por ejemplo, comienza en un pie, que no lo pueden levantar, y después no pueden levantar el tobillo, y un tiempo después no pueden llevar el tobillo hacia abajo, y después progresa a la otra pierna, y a veces después progresa a los brazos o no. La velocidad en que va afectando en distintos territorios es muy variable, varía de persona a persona, y no se puede decir exactamente con cuánto tiempo. Pero bueno, es un síntoma característico de la enfermedad, la debilidad. Cuando hay mucha debilidad también se puede producir atrofia, que es cuando el músculo no le llega la suficiente energía, o las indicaciones del nervio, empieza a perder tamaño. Y se empieza a atrofiar, empieza a volver más chico. Y es parte del cual se ve el paciente que tiene debilidad, y ese músculo se le va achicando de a poco. Fasciculaciones es algo que a veces el paciente lo nota y le da importancia, y hay veces que no. Es cuando el médico le pregunta, que son unos movimientos ondulantes de los músculos, como si fueran viboritas o hormigueos de los músculos que se mueven por sí solos. Por lo general no son muy molestos, es algo muy importante que nos sirve a los médicos para evaluar la enfermedad y ver qué músculos pueden estar comprometidos, pero la verdad que no lleva un tratamiento en particular porque el paciente no es lo que más les molesta, pero muchas veces lo notan, y es algo que lo refieren, y es uno de los síntomas que nos hacen pensar en esta enfermedad. Como les dije, también trastorno disartria, y dos cosas muy importantes son los trastornos deglutorios y los trastornos respiratorios, que son dos cosas, ahora vamos a hablar un poquito después, muy importantes en la enfermedad, que pueden llevar a complicaciones, y hay que estar muy atento para prevenir las complicaciones asociadas a los trastornos deglutorios. Por ejemplo, la complicación principal es que si no traga bien, el paciente sobre todo se atraganta con líquidos, que es el principal problema, esos líquidos pueden ir a parar al pulmón, y si van a parar al pulmón pueden tener una neumonía, y si tienen una neumonía es un problema, porque ya hay en pacientes que tienen afectada la función respiratoria, además agregarle por ejemplo una neumonía, puede ser un cuadro complicado. Bueno, y esto es lo que les decía hoy, si se afectan los músculos de la cara, estos los pares craneales, digamos los nervios del bulbo, del tronco del cerebro, o a nivel cervical, que va a afectar los brazos, los azules a nivel dorsal, que va a afectar los músculos de la columna, pero no tienen mayor repercusión, y si afectan los segmentos lumbosacros, las piernas va a afectar. Esto es muy importante, qué funciones se encuentran preservadas en los pacientes. Por lo general la sensibilidad en todo el cuerpo se encuentra preservada, o sea, el paciente siente perfectamente las piernas, las manos, la cara, inclusive siente dolor. El dolor no es que es una característica de la enfermedad, sino muchas veces se da por las posturas, cuando el paciente no se puede mover bien o queda en una postura determinada, o los calambres, se generan dolores que hay que tenerlos en cuenta para darle un tratamiento adecuado. La visión y la audición están conservadas, el paciente escucha perfectamente, aunque en algunos estadios hay veces, algunos pacientes sí, otros no, que por ejemplo le cuesta hablar, pero escucha perfectamente todo lo que dicen y ve muy bien. También los movimientos oculares por lo general están preservados, entonces
La visión, por lo general, no hay problemas. El control de esfínter, el paciente puede controlar para ir de cuerpo, para orinar, sin mayores problemas. Y esto por último es muy importante, que la memoria está preservada, por lo general, en la mayoría de los casos. Hay un porcentaje de pacientes que se asocia esta enfermedad con otra enfermedad que es un problema de memoria llamada demencia frontotemporal, pero es una parte menor de los casos. La gran mayoría de los casos, hasta etapas avanzadas de la enfermedad, la memoria y la capacidad de razonamiento del paciente se encuentra conservada. Un poquito del tratamiento de la enfermedad. Hasta el momento, lamentablemente, si bien hay muchos estudios que se están haciendo, no se ha encontrado una cura para la enfermedad y, como dijimos, es una enfermedad progresiva. El único tratamiento probado que disminuye la progresión de esta enfermedad es el Riluzole. El Riluzole es un tratamiento que se toma, un medicamento que se toma 2 veces por día. Debe iniciarse cuanto antes cuando se diagnostica la enfermedad y habitualmente es bien tolerado. El objetivo del tratamiento no es que va a recuperar fuerza ya perdida para no generar expectativas que no son tales, sino el objetivo es demorar en cierto grado la progresión de la enfermedad. Existen muchas otras drogas que se han probado y lamentablemente no han demostrado un beneficio claro. Sin embargo, hay otras que igualmente usan, aunque no se ha demostrado claramente que sirvan, pero los usamos como antioxidantes u otras drogas que no tienen efectos adversos y podrían generar un rol en la protección de estas neuronas que están enfermas. Después se encuentra el tratamiento de las complicaciones o de los síntomas de la enfermedad. Uno de los síntomas que hay veces, una cosa que quiero hablar, no todos los pacientes tienen todos los síntomas, así que obviamente el tratamiento debe ser individualizado a los síntomas que tiene el paciente. Si no tienen compromiso, por ejemplo, respiratorio de la deglución, no van a tener este primer punto, que es cialorrea, que es mucha salivación. Que muchos pacientes, como no tragan bien y les cuesta tragar la saliva, pueden tener mucha saliva en la boca o sobre todo al dormir. Hay distintos tratamientos que, bueno, acá los puse como ejemplos, que se pueden utilizar para disminuir el síntoma de esta cialorrea. Lo mismo que los calambres. Los calambres a veces pueden ser muy dolorosos y molestos y se pueden usar distintas medicaciones para mejorar sintomáticamente esta manifestación. La espasticidad, que hay veces que los pacientes cuando no tienen franca debilidad, pero su principal molestia es esta espasticidad o rigidez que les cuesta caminar, el tratamiento de la espasticidad puede mejorarles la marcha. Siempre un tratamiento tiene que ser individualizado y controlado. Hay que probar una medicación, reevaluarlo un tiempo para ver cómo funciona, ir modificando las dosis. O sea, no es algo que se puede, una cura mágica, hacer una medicación y el paciente no se lo ve más, sino hay que ir adaptando a la necesidad de cada paciente. Y por último, lo que le decía es el afecto pseudovulvar, estos cambios de ánimo, que en realidad no son del ánimo, sino son de la expresividad o de la forma de risa, llanto inmotivado, que también tienen su tratamiento. Después el tratamiento no médico, no farmacológico, pero que no deja de ser importante, es la kinesiología. El objetivo de la kinesiología es preservar o aprovechar la función remanente. La kinesiología es importante hacerla, pero no debe hacerse en un grado muy intensivo que llegue el paciente a estar exhausto, porque eso es contraproducente, le puede lastimar el músculo que todavía preserva o la neurona que todavía está sana. Entonces hay que hacer kinesiología para mantenerse activo, para tratar de mejorar ciertas cosas o mantener la fuerza que todavía preserva, pero no sobreexigirse. Y por otro lado, la terapia ocupacional puede ser de gran ayuda, todo dependiendo también del síntoma que tenga el paciente. Por ejemplo, algunos pacientes tienen debilidad en la mano y tienen dificultad, por ejemplo, para agarrar el tenedor o abrir una lata o abrocharse los botones. La terapia ocupacional lo que le provee son mecanismos o asistencias para hacerse más independientes y dentro de las limitaciones que tienen poder llevar sus actividades en la vida diaria lo más independientemente posible. Obviamente tiene ciertas limitaciones, pero bueno, también es bien adaptado a las necesidades del paciente, de lo que hace habitualmente y de lo que puede mejorar. Y por último, como les decía, un aspecto muy importante es la prevención de las complicaciones. Los trastornos alutorios, cuando muchas veces el paciente no lo refiere o nota, pero le da poca importancia. Entonces es importante que el médico, nosotros
Preguntemos si, por ejemplo, se atraganta con los líquidos, se atraganta con los sólidos, si tose después de tomar un vaso de agua o si lo toma rápido. ¿Por qué? Porque hay estudios que se pueden hacer para ver en etapas precoces, a ver si ya hay algún compromiso de, por ejemplo, trastornos glutóreos con líquidos, que es lo más frecuentemente afectado. Entonces se pueden dar ciertas maniobras, por ejemplo, bajar la cabeza, tomar el líquidos en sorbos más despacios, agregar espesantes a los líquidos, que pueden evitar una complicación respiratoria desde el otro punto de vista, que tenga una neumonía del paciente. Y obviamente los trastornos glutóreos, si el paciente no come bien, se asocian a pérdida de peso. Entonces, una cosa importante es tener una evaluación nutricional para ver que el paciente se esté nutriendo bien, que no esté teniendo una dieta con bajas calorías para sus requerimientos. Y por último, los trastornos respiratorios también es otra complicación de la enfermedad que se puede prevenir o se puede seguir de cerca para ver en qué momento necesitan algún otro tipo de apoyo, si es que lo necesitan. Por ahí no, pero hay que tener por lo menos estudios para evaluar la función respiratoria, para ver cómo está, y si el paciente no tiene compromiso respiratorio, bueno, nada, se evaluará cada tanto y se lo seguirá en el consultorio. No es que hay que estar corriendo cada un mes haciendo estudios, pero cada tanto y de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente hay que estar atento o ver de antemano para dónde está yendo la enfermedad. Bueno, acá terminamos con la parte de él. Ahora Bruno les va a contar un poco acerca de la clínica y cómo es el funcionamiento que estamos teniendo en la clínica. Desde oficialmente enero del 2013, quiénes somos, cómo lo organizamos, dónde lo llevamos a cabo, qué tiempo y qué les podemos ofrecer y qué estamos intentando mejorar y agregar a este grupo de trabajo. Se deriva de lo que les contó Patricio, que en realidad necesitamos mucha gente y muchas habilidades distintas para acompañar y ayudar en esta clase de enfermedades, que el nombre más general sería enfermedades de la motoneurona. Pasa que la más conocida y la que más vemos frecuentemente es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, pero tenemos personas con otras variedades dentro del seguimiento, que son la menor parte, pero no quedan por eso excluidos de la posibilidad de que los veamos. Como les decía, somos distintos profesionales de la salud, lo que se llama un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, distintas habilidades, distintos conocimientos, y la idea es que tengamos un diagnóstico, un seguimiento integral de todos estos problemas que les fue comentando Patricio, de la persona que viene a consultarnos por esto, o si tiene la duda de si realmente tiene esto, si no lo tiene, si lo tiene, qué es lo mejor que puede hacer, cómo mejorarlo, cómo encarar esos distintos aspectos que fallan o están en menos con respecto a lo que era antes. No solamente a la persona que tiene la enfermedad, sino también a los cuidadores, ya sean familiares, enfermeros, amigos, o quien esté al lado de esa persona y necesita entender qué está pasando y cómo colaborar y acompañar en esta clase de cuadros. Somos muchos y querría nombrarlos a todos y espero no olvidarme de nadie. El mentor, la cabeza original fue Martín Nogués, el doctor Martín Nogués, que es el jefe del sector de enfermedades neuromusculares, un neurólogo sumamente reconocido, de larga trayectoria en el país, reconocimiento internacional, y que tuvo esta gloriosa idea de poder unificarnos y llevar adelante esto. Las caras más visibles tal vez de esto somos Patricio y yo, que somos los neurólogos que día a día nos van viendo y nos van consultando y nos vamos asesorando a los que nos vienen a consultar por esto. Y tenemos un gran grupo de gente que colabora activamente y que son, desde la parte respiratoria, como les comentaba Patricio, un neumonólogo, un médico especialista en las cosas respiratorias, en los problemas respiratorios, que es el doctor Raimondi. Después también tenemos la colaboración del servicio de imágenes, que nos ayuda sobre todo en todo lo que es evaluar la parte de cómo tragar, la deglución. La cara visible es la doctora Yanina Bergamo, que es la que nos informa, nos comenta, nos instruye a nosotros también en todo lo que es los estudios para ver cómo tragan las personas que se exponen a estos estudios. Por otro lado tenemos también a la doctora Analía Procopio, que está en el servicio de clínica del dolor, que nos ayuda también a lo que es los cambios continuos, permanentes que conllevan estas enfermedades crónicas y que no todo el mundo
puede tolerar llevar adelante con el mejor ánimo, la mejor disposición, y entonces funciona como una especie de respaldo moral, psicológico, es médica, no es psicóloga, pero colabora con estos cuadros crónicos y está haciendo un trabajo de lo más útil. En cuanto a la rehabilitación física, también comentaba él, tener un kinesiólogo preparado en esta clase de enfermedades, porque como son enfermedades, piensen que bastante infrecuentes, ¿sí? De hecho, acá en Argentina probablemente hasta que algunas personas no tuvieron esta enfermedad pasaba desapercibida, desconocida, no es algo muy muy frecuente y por eso nos cuesta tanto entenderla y estudiarla. No hay muchos kinesiólogos preparados en esta clase de enfermedades y bueno, también tenemos un kinesiólogo que conoce estas pequeñas trampas, trucos como para no excederse en la rehabilitación y no buscar objetivos que no pueden ser no son los correctos tal vez para esta clase de patologías. También tenemos una nutricionista trabajando con nosotros que trabaja en conjunto con la gente de imágenes para que tengan la mejor entrada de energía en lo que coman con la mejor forma posible, por si hay problemas para tragar, que a veces nos pasa que los líquidos son más difíciles de manejar que una sustancia relativamente sólida, entonces los asesora cómo hacerlo técnicamente, cómo mejorar la calidad de la comida. Después, tenemos 3 personas más o 4 personas más que son muy importantes, que son 2 muchachos que son técnicos, Marcelo Godoy y Diego Garcés, que nos ayudan con todos los estudios neurofisiológicos que llevamos adelante, que tienen también vasta experiencia en la institución, la secretaria de servicio, que diría que es la más importante de todos nosotros porque evita que nos olvidemos, nos confundamos, vengan en días que no corresponden y por suerte siempre está atento a los familiares y a los pacientes, los llama, les recuerda turnos, horarios, tiene todo organizado para que la agenda, la verdad, funcione impecable gracias a ella. Se llama Daniela Tamborini. Y por último, tenemos la suerte que también se nos asoció el doctor Osvaldo Chitel, con larga trayectoria, más de 30 años en el CONICET, que está dándonos una patita de investigación a ver si podemos llegar a aportar algo en el entendimiento de esta clase de enfermedades. ¿Dónde trabajamos? Como les decía Patricio, segundo piso, servicio de enfermedades neuromusculares. Estamos los miércoles desde las 9 hasta las 16:30 horas. Es un día que se dedica específicamente para todas estas personas que nos vienen a consultar. Generalmente lo distribuimos en la mañana a la gente que consulta que no conocemos y a la tarde en el seguimiento de los que ya son parte de esta clínica. ¿Cuál es el objetivo final de esto? No estamos ofreciendo magia, estamos tratando de ofrecer visión integral, cuidado integral y unificar, simplificarles la vida a estas personas que a veces terminan yendo a ver a un neurólogo por allá, en otra institución un neumonólogo, el kinesiólogo que va algún día a la casa. Entonces la idea es que lleguen acá y se encuentren con todo un esquema de seguimiento y entendimiento de lo que pasa, en lo posible espacial y temporalmente unificado, y que todas las dudas que tengan en lo posible sean evacuadas acá y todos los problemas que se vayan suscitando sean o resueltos o por lo menos conocidos en un mismo ámbito y los podamos intercambiar entre nosotros, que el que sepa lo de la devolución esté a 2 pisos nuestro y no a 4 cuadras y lo podamos escuchar rápidamente, que somos los que más frecuentemente vemos a los pacientes, tanto Patricio como yo. Dentro de esos objetivos se me ocurrieron varias palabras y quería comentarlas, que es diagnosticar. Mucha gente llega sin un diagnóstico claro y es ver si realmente tiene esta enfermedad o tiene algo que se parece. Mucha gente llega con diagnóstico pero no tiene tratamiento, entonces aconsejamos sobre el tratamiento, sobre las novedades que hay o no de tratamiento, a terapias alternativas hasta donde sabemos, seguirlos, acompañarlos, prevenir cualquiera de estas complicaciones y prever también que puedan suceder. Entonces estar atentos, aunque por ahí no nos comenten lo que está pasando nosotros, ir preguntándoles si tienen tal o cual molestia, para que no sea, para no dejarlo, digamos, a último momento este problema. Como les decía, también acompañarlos, porque surgen preguntas y novedades todo el tiempo. Asesorarlos sobre cualquier cosa que quieran consultarnos. Y por último, investigar. Estamos intentando llegar a entender, esta enfermedad se hizo por un siglo, solamente se hizo una explicación de lo que pasaba, pero no hubo gran entendimiento. Por lo que les decía, la dificultad, primero por cuestiones técnicas, tenemos más tecnología ahora que hace un siglo, y después, por otro lado, no hay tantos pacientes con esta enfermedad, entonces es difícil tener mucha información. Estamos tratando de unificar eso.
¿Cómo es el método de trabajo? Como les decía, los miércoles en general vienen a la mañana, los pacientes que no nos conocen, que no conocemos, y tenemos una larga entrevista en la que estamos habitualmente Patricio, yo y a veces también algunos otros médicos en formación que están tratando también de entender como nosotros lo que pasa. La entrevista en general es extensa, nos lleva alrededor de 1 hora, charlamos, tenemos una especie de hoja de mapa de ruta ya medio armado para no olvidarnos de nada, donde les preguntamos sobre su historia, qué hicieron, qué no hicieron, si estuvieron expuestas a todo esto que tal vez sea algún factor de riesgo, accidentes tóxicos, lugares donde vivieron, actividades laborales. Realmente no lo sabemos, pero lo preguntamos a ver si algún día tenemos una conclusión de todo esto. Los revisamos de arriba abajo, claro, nos hacemos quedar en ropa interior y revisamos todo para que no se nos escape nada. Charlamos sobre todas esas cosas que eventualmente alguien podría tener, problemas para tragar, problemas para movilizarse, cómo adaptarse en el trabajo, en la casa, si tragan bien, si no tragan bien, si duermen bien, cómo están de ánimo, si están comiendo bien. Todo eso se charla y en base a eso hacemos una especie de plan de cómo se va a seguir esto. El promedio de encuentro es entre cada 2 o 3 meses. Esto es elástico según las necesidades o cambios o novedades que haya. En general están en contacto con nosotros y vamos modificando según lo que ustedes necesiten. Además, dentro de estas cosas en esta evaluación le pedimos una serie de estudios que, si quedan dudas, nos confirman el diagnóstico o nos aportan para entender un poco en qué nivel están de fuerza, cómo tragan o lo que sea. Son muchos estudios distintos, desde lo que se llama video de ilusión para ver cómo se traga, funcional respiratorio para ver cómo respiran, evaluación kinésica. Agregamos también a esto una toma de sangre, si los pacientes están dispuestos, si quieren, si firman el consentimiento para participar en protocolos de investigación. Particularmente hay ahora una línea de investigación, sobre todo en la parte genética. Si no quieren, desde ya no están obligados a hacerlo. No esperamos de esto por ahí un beneficio inmediato, pero sí tal vez en el futuro entender un poco más con los datos que vayamos sacando. Y además estamos colaborando con una base de datos que se está haciendo en Argentina, que nunca se hizo, en realidad es de Capital Federal y fue una buena iniciativa de la Sociedad Neurológica Argentina, de saber cuánta gente hay con esta clase de enfermedades, por dónde viven, más o menos la edad. Desde ya no se dice quién es la persona, no se pasan datos personales, pero para saber realmente una estadística que la Argentina no tenía. Como les decía, estas estadísticas se van repitiendo, tenemos un esquema de repetición, los estudios que haga falta se van a volver a repetir, no hay problema. También somos los que recomendamos tratamiento y hacemos las recetas. Es como una consulta plus, con muchas más cosas y todo unificado. Y finalmente lo que nosotros pretendemos a largo plazo es que encuentren un lugar donde esta clase de enfermedad ustedes sientan, encuentran un lugar que tengan todos los posibles problemas, circunstancias adversas contenidas, donde las puedan conversar, las puedan entender y eventualmente tratar. Estar listos nosotros para cualquier proceso que suceda. Ahora lo llaman protocolos de investigación, ya sea en tratamiento, en entendimiento de la enfermedad o en el entendimiento epidemiológico de cómo se dan esta clase de cuadros. En definitiva, queremos entender, queremos acompañar, ayudar a tratar y eventualmente, si podemos en el futuro, con el tiempo, esto es muy novel, no lleva más de 6 meses, 7 meses, eventualmente ser parte de mayores grupos de investigación, como les decía, el CONICET o inclusive protocolos internacionales. Las preguntas que quieren hacer, lo que quieran comentar, los escuchamos. Recién mencionaron el tema de... Yo tengo mi señora que tiene ese problema. Está tomando el Riluzol. Sí. Y escuchando a ustedes pensaba, a veces tiene problema, toma con una pajita para, ya, porque está haciendo el tema de la rehabilitación, digamos, enseñaba a tomar así, perfecto. Pero la pastilla, cuando se lo pone en la boca, de repente como que se le disuelve y se le duerme la lengua y tiene que levantar. Pregunto, sí. De pronto, ahora se me ocurrió, que la tome con yogur, ¿le hace algo? Porque de repente no es tan líquido y la mezclado con el yogur no se le disuelve en la boca. ¿Le afecta algo eso o no? De vuelta, es relativamente puntual esa pregunta.
es relativamente puntual esa pregunta. ¿Por qué? Porque no la conocemos. No sabemos cómo está tragando de bien líquidos o lo que llaman semisólidos o sólidos. Y eso se hace en evaluaciones para ver hasta qué punto pueden o no. Le explico. Sería interesante saber si tiene eso y en base a los resultados poder definir qué es lo mejor para ella. Sí. Intuyo por lo que me cuenta que ya hay problemas para tragar líquidos por la posición Claro. y por cómo toma. No grave, pero de repente casi como que empezó hace poco. Sí, Vale, pero no sé si de vuelta, a veces los líquidos son los más evidentes, lo Sí. cual no quiere decir que a veces los sólidos también no traigan problemas, pasa que por ahí la persona se queja menos. Bueno, sí. A mí me atiende PAMI, ¿no? Pero igual, paralelamente, charlé con los neurólogos de PAMI, la traje aquí a IREP. El doctor Darío Sabini la atiende, el neurólogo de IREP, que fue el que hizo el diagnóstico, que ahora lo tengo, completo. Y la medicación incluso me la probé también PAMI, menos mal. Y bueno, y me pidió una videodeglución Sí. que me la autorizaron para hacer en la calle Viamonte, en INMAT, pero llaman 2 veces que la postergan porque no sé, la máquina se rompió. Bueno, todavía el neurólogo la calmó y mirá que no te haga mala sangre, no importa que la postergaron un poco porque quiero ver cómo va la cosa. O sea, aparentemente hay pocos lugares que hacen la videodeglución. Ese es un problema, diría, estratégico. No hay muchos lugares en Buenos Aires que hagan el estudio y encima no es como los resonadores que uno tiene 3, 4 resonadores por ahí en una institución. Sí. Hay un equipo. Sí. No es un problema menor. Se lo admito, acá tenemos la suerte que por ahora el equipo siempre funcionó bien, pero sí, es un problema que se da en varios lugares. Sí. Municipalidad, por ejemplo, no sé quién estaba haciendo activamente ahora videodeglución, por ejemplo, en el ámbito público. Sí. Yo no puedo decir que estoy mal atendido, no sé, pero por ejemplo yo para acceder acá no tengo posibilidad, o sea, no sé cómo se accede para venir acá, esto es una cosa particular, no sé si PAMI me autoriza o lo banca, no sé cómo es el tema. Lo pregunto porque no lo sé. Si no me equivoco, digamos, habría como 3 instancias distintas. Si usted tiene alguna clase de cobertura médica que está contemplada acá, va a tener cobertura de todo. Hay pacientes que vienen por particular y hay pacientes que no tienen cobertura, pero sé que han presentado por excepción y les han cubierto cosas y evaluaciones acá a través de sus servicios médicos, sea cual fuera este. ¿Dónde lo averiguo? Tiene que hablar con quien le presta a usted la cobertura médica. No, pero la cobertura es PAMI, ya lo dije. Pero acá, ¿dónde me informo para saber si de repente puedo venir o no? Eso es lo que dice PAMI, si le va a cubrirlo. Directamente. Está bien. Claro, PAMI le tiene que decir si le cubre o no. En todo caso, pueden hablar con la secretaria del servicio para ver los estudios que se le realizarían. Está bien. Y por ahí PAMI le pide algunas Sí, el medicamento por día de sesión me lo dieron. órdenes o presupuestos, y ahí lo autorizará PAMI. Pero cualquier cosa pueden comunicar con la secretaria. Cuando te pasa una cosa esta que querés agarrarte, no sé, Sí. te cambia la vida. Hasta ahora yo no recuerdo si tuvimos a alguien específicamente de PAMI, la verdad que no me acuerdo. En otras instituciones donde trabajo o he trabajado, PAMI, cosas que no tenía por ahí, nos la ha autorizado. Realmente no sabría decirle en este caso puntual. No porque me siente insatisfecho, ni mucho menos con lo que me están. Pero no sé, uno se quiere agarrar de todo para ver. 2 o 3 cositas al respecto. Hay a veces como una visión un poco mágica. Los libros y los artículos que leemos los médicos son los mismos que leemos acá, que leen en PAMI, que leen en IOMA o que leen en un hospital en San Petersburgo o en Londres. No hay magia. Lo que tratamos de dar nosotros es una dedicación más unificada. Tenemos nuestros amigos y colegas de otras instituciones que trabajan igual o mejor que nosotros. Lamentablemente somos de los pocos que pudimos armar este grupo. Entonces, como bien dice, no son malos, son buenos neurólogos de PAMI. De hecho, los conozco, los que están trabajando. Por ahí está más complicado de lo que es lo organizativo. Claro, porque no se pueden de pronto especializar como en otro lado. Por ejemplo, en el IREP sí, porque están de todas las enfermedades. El IREP es un lugar bastante particular, bastante ajeno a lo que es la media de las instituciones médicas de la Argentina. Sí. Pues es el único centro en realidad de rehabilitación, el único no, hay 2 o 3 públicos. Pero igual donde me mandó PAMI a hacer la rehabilitación, en la calle Quintino Bocayuga, San Francisco se llama,
bastante bien. O sea, todo eso que yo estaba escuchando a ustedes, que todo lo que les llaman espacio, elongación, y funciona por lo menos, o sea, no tengo quejas, ¿viste? Lo que pasa es que te agarra la ansiedad cuando te pasa una cosa de esta. ¿Viste? Dormís con un ojo abierto. También nos ha pasado que ha venido gente que nos pregunta, ¿está bien lo que están haciendo en nuestra lista? Está todo perfecto, no tenemos nada para agregarles. De vuelta, conseguimos organizar lo mismo y tanto el kinesiólogo fue prudente en los tratamientos ofrecidos, está con la medicación que corresponde, está bien hecho el diagnóstico, está bien controlado en tiempo y en forma y no tenemos nada para objetar ni agregar. Eso nos ha pasado con algunas personas. Y todas las cosas que dijeron recién de lo que les pasaba, veo que le pasa, o sea, el cambio de ánimo, o sea, es la enfermedad. Uno pensaba que era una cosa colateral, pero sí. Sí, rescato una cosa, uno de los elementos que nombró Patricio es, hay una forma que es infrecuente, pero no tan infrecuente. Creemos que está entre un 15 y 30% de personas que tienen trastornos de la conducta y trastornos intelectuales. ¿Qué quiere decir esto? Fallan en las cosas que entendemos como inteligencia o las conductas sociales. Se pueden poner, llamémoslo raros, ¿sí? Que antes no se sabía que estaban asociados. Cambios de personalidad, sobre todo esto lo que nombraba de la demencia frontotemporal. Entonces, no decir solamente, nada, bueno, está enojado porque está con esto. Hay que estar más atento, que pueden ser más facetas de esta clase de enfermedad. La ayuda psicológica sirve, ¿no? Sí, si la persona necesita, sí. ¿Tendrían que pensar ustedes en la posibilidad de armar un grupo de ayuda a los cuidadores? En realidad, el trabajo ese lo está haciendo Analía Procopio, que tiene entrevistas. No, va individualizado. Pero es individual. Es importante, porque no tienen a dónde hablar, ni si están entre varios, les pasa lo mismo. Yo lo que veo es que se ayudan mucho la gente. El grupo, inclusive, aún hoy se sigue modificando, y además que modificando, agregando cosas. Porque empezamos con las más esenciales, por decirlo de alguna manera, las más fundamentales, y vamos encontrando cosas que pese a que uno está supuestamente armado en esto, van apareciendo más cosas, más problemas, y vamos agregando gente que nos ayuda. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Bueno, lo mío es un poco más avanzado. Todo el proceso de la enfermedad y eso lo he vivido ya y no lo he superado, lo estamos viviendo. Tengo un hijo con ella hace 16 años. Le diagnosticaron aquí la enfermedad con un electrocardiograma que fue camarota, paciente de Freni, el doctor de guarda y otros neurólogos antiguos de la casa lo conocen. Es abogado, lo digo por el hecho de que no ha hecho trabajo, no ha creado bolsas para el hecho de secuestro que puede haber hecho. Y esta pregunta quiero sé si le parece la hago más adelante, si alguien tiene una pregunta anterior a este tema, porque lo mío es más avanzado también. ¿Está bien? Continúo. Bueno, él está, creo que una de las suertes que ha tenido dentro de esta mala enfermedad, con un diagnóstico de 2 o 3 años de vida, el mismo diagnóstico se pusieron a Stephen Hawking, 2 o 3 años de vida y lleva 51 viviendo, ¿no? Con la misma enfermedad, el físico inglés. Lo tenemos con internación domiciliaria. Entiendo que el afecto, el calor, la familia, la comunidad contribuye mucho para esta patología. Tenemos la experiencia, hemos contratado enfermeras profesionales y sin desmedro de la capacidad profesional de las mismas no nos sirvió ninguna. Tenemos asistentes excelentes que les enseñamos en casa a atender a los pacientes. Una de ellas lleva 13 años, otra 12, otra 7, otra 9. Mi hijo está cuadripléjico, con gastrotomía hecha en Freni, traqueotomía hecha en Freni, sin habla, por supuesto. Y nos comunicamos por medio de un tablero por la vista. Él felizmente no ha perdido el manejo de los párpados. Entonces, cuando tenemos un tablero de 4 renglones, 1, 2, 3, 4, donde se desarrolla el abecedario, que cuando quiere decir algo, pestanea, y entonces las asistentes le dicen, ¿qué querés? Edgardo, se va mejor. ¿Es el 1?
es la R, la E, la A, es la H. Entonces pestañea afirmando que es la letra. Cuando generalmente formó la primera sílaba, casi se sabe lo que Sí, quiere yo lo he decir. escuchado hablar a su hijo con eso y yo lo he visto a su hijo y eso es cuestión de práctica. Usted lo ha visto a mi hijo aquí, Sí, yo lo he visto. en el hospital de día, cuando Una vez estuve internado. Y una vez que estuve internado. estuve internado también cuando venimos a hacer estudios. Bueno, y a tal punto que estas asistentes se comunican a la misma velocidad con él como estoy hablando yo con ustedes. Mejor que yo, por supuesto. Quiero decir lo siguiente, que son excelentes y ninguna sabían nada de esta enfermedad ni de cuidar enfermos. Todas las enseñamos acá. Con la ayuda de un kinesiólogo fisiatra, que es el que lo atiende desde entonces, a domicilio. También lo atendió cuando yo lo traía 2 veces por semana al principio de la enfermedad, lo atendía Horacio Campos acá en el instituto. Horacio le hizo la prueba de glutoria, en fin. Ahora, a mí me interesaría esto. ¿Sería conveniente, por ejemplo, yo estaría dispuesto a traerlo a una visita a ustedes periódica o algo? ¿Les interesa a ustedes que yo lo traiga? A mí me puede interesar. Nosotros podemos ofrecerle, sí, obviamente, todo lo que le dijimos. Su hijo es paciente del doctor Camarota, ¿no? Ese, hace muchos años. 16 años. Sí, sí, No tengo una enfermedad. Nosotros no tenemos ningún problema, lo podemos seguir y podemos ver qué podemos ofrecerle. Yo le recomendaría, en su caso, que tiene tantos años de seguimiento con el doctor Camarota, también que lo hable con él y que le plantee a ver qué le parece, con el doctor y verle seguirlo en conjunto, sin ningún problema. Obviamente, a ver, el caso de su hijo es un caso muy problemático, está estable. Mi hijo tiene la suerte, dentro de la desgracia de esta enfermedad, que hace 6 años que está estable. Está estable, por eso. Yo no soy médico, por supuesto, pero yo cuando hablo con los médicos, o con Camarota mismo, le digo, doctor, le digo, ¿qué le quitaría a usted de la medicación que está tomando? Yo, que no soy médico, diría ninguna, porque no sabemos cuál es de la medicación que se le suministra que ha producido esta especie de milagro, de una estabilidad de 6 años que la enfermedad felizmente no avanzó. No tiene más nada para ofrecer, pobre tampoco, de su cuerpo, porque ya no le queda nada. Cuando le hicimos la tráqueo, acá dijo que me va a pedir Dios, ahora no tengo más nada para dar, ¿no? Pero felizmente 6 años. Entonces, siempre hay algo más. Bueno, por supuesto. No, algo más que Lo supera. interesante para los que tienen este problema es que no hay que claudicar. A eso me refería, siempre hay una esperanza. Es dura la No pelea. tengo más, pero tiene. Bueno, él tiene un espíritu, ganas de vivir, el intelecto perfecto, el carácter excelente. Yo quería ir respecto a algo que leí, porque hace poco tiempo se autorizó acá en el país el ensayo de células madre, ¿verdad? Cosa que estaba prohibido, se legisló ahora, la Presidencia de la Nación autorizó el ensayo de células madres en la Argentina. Es así que yo estuve en contacto con un equipo que hizo células madres a este diputado Rivas, que lo hicieron en Cuba, y yo me preguntaba por qué lo hicieron en Cuba en su momento. Es porque acá estaba prohibido ese ensayo legalmente, ¿es así? Entonces, yo me contacté con este equipo en su momento, que es un equipo del Hospital Presidente Perón de Avellaneda. Lo evaluaron a mi hijo en domicilio, dijeron que era potable, consiguió que una médica con un hermano con ella consiguió un amparo que se lo denegó la justicia en su momento en La Plata, fallaron en contra de la negativa y condenaron a la provincia con costas por no haberlo autorizado y autorizaron un protocolo para 10 personas. Yo conseguí incluir a mi hijo en ese protocolo de 10 personas, pero
con gran responsabilidad del neurólogo, un doctor Goldman, no sé si lo conocen, y que lo entrevistaron en mi domicilio, lo evaluaron, y la médica cardióloga, llegaron a la conclusión que esperaban resultados ellos porque no querían hacer algo que pudiera alterar la estabilidad que había logrado la receta de ellos, una medida muy responsable. Quiere decir que hasta que hicieran ensayos con enfermos de esta patología, no se lograron, hasta la fecha, hace un año no se logró ninguna. Sí, no tengo entendido que no, en este momento no hay ensayos. Ahora hay una cosa, esto que comenté recién, está autorizado Fleli, el Inducay y CEMIC para estos ensayos con células madres. ¿Han hecho algo de ustedes? Fleni está haciendo proyectos en las madres, pero en rodillas. En rodillas, creo. Claro, evalúan lo que es vía sensitiva. Si usamos los motores que nos aportan un poco de información, sí, la velocidad de conducción. digamos, sí. Nos dan idea del compromiso de la neuronal motora. Los sensitivos a veces nos ayudan si son normales, para decir, Sí. bueno, son Excluye otra normales. O sea, excluir con el sensitivo si es normal. Pero usamos a veces los motores, sobre todo para ver cierto compromiso subclínico de algunas cosas que no encontramos en el examen, pero tratamos de buscar. No lo nombré puntualmente, pero esos dos técnicos que comenté antes, te digo Kersey y Marcelo Godet, son los que hacen estos estudios junto con nosotros y los usamos bastante. Cuando queda duda nos ayudan como para armar un poco la idea del diagnóstico. No, pero verdad que con el sensitivo normal vas descartando y vas sacando al paciente de la ELA. Sí, bueno. O sea, vas a hacer una patología. En esta clase de enfermedades sirve más el motor. Pasa que el motor es muy poco. No, pero yo veo el punto de que si el sensitivo te da normal, pues, digamos, se espera que sea lo normal. vas tirando hacia una patología que es parecida a la ELA. No. El sensitivo suele ser normal en la E. Salvo que tenga otra cosa que lo afecte. Pero debe haber cosas en las cuales en la lectura de los electromiogramas debe saltar, porque yo sufrí 2 años algo que me diagnosticaron como pérdida de mielina y finalmente tomé otra interconsulta que fui a parar y el doctor Martín Nogués me hizo un nuevo electromiograma, pero le traje todo el archivo de electromiogramas anteriores hechos y él no le quedó otro remedio que decir, lo lamento mucho, esta doctora, que es muy buena, yo la conozco todo, pero hay algo que leyó mal. Yo tengo acá y usted tiene esto. Bueno, eso es cada caso en particular, pero lo mismo pasa con lo de la clínica. El electromiograma, al principio por ahí detecta cosas muy sutiles que nadie le va a decir poner un sello de la enfermedad con algo muy sutil. El electromiograma, 1 año y medio después, por ahí muestra cosas más evidentes que al que hace el electromiograma le dan cierto apoyo para ponerla. Pero bueno, eso hay que verlo en cada caso. Sí, pero perdóneme, pero si usted me hace un electromiograma y yo en cada visita le estoy diciendo que en lugar de avanzar, a pesar de la medicación que usted me dio, en lugar de mejorar, estoy empeorando cada vez. Llega un momento después de 2 años de que... Pues, cada caso en particular hay que ir viéndolo. El señor nos cuenta el caso de su hijo que tiene 13, 14 años de evolución. Hay pacientes de 51 años de evolución como Stephen Hawking, tenemos pacientes de seguimiento de 15 años de evolución. Personalmente me ha pasado a hacer 1 año de corrida de electromiogramas y recién al año encontrar signos inequívocos. Y otra cosa que es importante, el diagnóstico definitivo de la ELA no depende de ningún estudio, depende de un neurólogo que encuentra ciertas cosas en el examen físico y cuando cumple todos esos criterios, donde nosotros vestimos a la persona, la revisamos de arriba abajo, tiene esto y esto, podemos asegurar, descartando otras cosas, que tiene ese diagnóstico. Una persona con el ojo muy hecho y con el tiempo y la dedicación de revisarlo le va a dar un diagnóstico casi sin ningún estudio. Y el electromiograma es un martillicito de reflejo más elaborado. Si no se sabe usar, puede hasta confundir. Entonces, es muy variable según cada persona. Y de hecho estamos viendo mucha más variedad de la que esperábamos nosotros. Claro, pues yo leí inclusive en una revista que en España estaba llamando la atención de que deportistas jóvenes estaban empezando a tener el problema del ELA y tendieron a analizar a ver si el deporte tenía algo que ver. Ahí esas son suposiciones, pero tampoco es lo que le decía. No está demostrado que funcione y son casos muy llamativos en la opinión pública, entonces se presta mucha atención en esos casos, son gente conocida en general. De hecho, si revisan la historia, no hay muchos deportistas que han tenido esto, fue como una especie de pequeño brote. Digamos. No, acá en la Argentina, Gattiker, que era uno de los tenistas que había acá, les tocó a los 25 años y a los 53 terminó. Bueno, terminó me refiero, no pudo más, pero le agarró joven.
Bueno, yo creo que ha sido muy interesante el evento. Quizás, si ustedes quieren, podemos repetirlo, esta charla, pero ahora ya tenemos que dejar. No sé si ustedes quieren decir algo más. No, bueno, estamos a disposición. Si obviamente de vernos los pacientes acá, en todo caso, se parece como una secretaria para seguirlos o bueno. A ver, si alguien no tiene cobertura y no se tiene que desesperar, porque no sé si acá, la verdad que por lo general estamos dando un enfoque más integral, pero no es algo que alguien que no tiene cobertura y no se puede seguir acá se tiene que estar desesperado a pensar que está mal atendido. No tienen que creer eso. Pero considero interesante, como ustedes lo dijeron, la clínica de usted lo considero interesante y me parece que sería de mucho interés de que este tipo de charlas, a medida que ustedes van adquiriendo nuevas experiencias, se repitan y nos inviten, a pesar de que podamos venir igualmente a los miércoles y hacer interconsultas, pero me refiero, son interesantes. Porque yo creo que ustedes día a día van a ir a... Muy amable. Gracias por venir y bueno, cuando quieran nos